2 en la mañana tenemos el gusto de contar con la presencia acá en los estudios de la doctora Sibel Martínez. Ustedes le conocen perfectamente bien, ella es abogada especializada en derechos humanos, diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, una mujer muy comprometida también con los derechos de las mujeres y de las niñas y niños principalmente. Doctora, qué gusto tenerle acá, muy buenos días. En el Ecuador actual, digamos, hay que abrir el paraguas mucho como para y abrir el espectro también y la visión de lo que sucede, ¿no? Como para primero tomar en cuenta de que en los últimos años, desde antes de la pandemia, pero profundizado con esa crisis que vivimos a partir de marzo del 2020, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, más de 380,000 niños, niñas y adolescentes dejaron de ir a las escuelas y colegios, de que en la actualidad el 49.4% de niñas y niños viven en una situación de pobreza en el país y que eso ha originado de que también haya un evidente abandono por parte del Estado, que la situación de las familias se complique y que hay esos vacíos, ¿no?, que deja el Estado, que deja también en algunos momentos la familia, la sociedad, y que son ocupados por estos grupos delincuenciales y que han encontrado ahí terreno fértil para ir vinculando niñas, niños en sus diferentes actividades ilícitas. Hoy nos enfrentamos a una coyuntura compleja, a propósito de estos datos que yo le decía, con la iniciativa que surge desde una de las una de las curules de la bancada de ADN en la Asamblea, que pretende penalizar a los niños y niñas y adolescentes infractores, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Qué tan complejo está la situación? Bueno, bienvenido, buenos días. Gracias, Alexis, muchas gracias. A ver, yo creo que hay mucha preocupación en este tema, sobre todo por algo que es muy importante. Primero, la demagogia punitiva en otros países que han sufrido situaciones como las nuestras, que no tienen que ver con un conflicto armado interno, sino con la delincuencia organizada, ¿no? Y eso es importante también aclararlo. Digamos, una posición repetida varias y varias veces como el conflicto armado interno llega a calar en la sociedad y entonces pensamos que estamos en guerra, lo cual no es así. Uh-huh. La delincuencia organizada en general, ¿no?, es una situación complicada, no vamos a decir que no vamos a romantizar tampoco el hecho de que hay adolescentes que infringen la ley, pero que efectivamente para estos adolescentes existe un sistema de justicia juvenil especializado, y que por otro lado ya se ha visto en otros países que esta demagogia punitiva, en donde, por ejemplo, queremos aumentar las penas para los adolescentes o sancionarlos como adultos, no ha tenido mayores resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente si no tenemos una política, digamos, de criminal, integral, ¿no es cierto?, en donde efectivamente los derechos humanos son parte de esta política, ¿no? Y hemos visto lo que ha sucedido en las cárceles, ¿no? En las cárceles, hoy por hoy, los derechos humanos no existen, ¿no? Los PPL son maltratados, ir a la cárcel es una sentencia de muerte. Y fuera de las cárceles también, si no veamos el caso de los niños de las Malvinas, doctora. Exactamente, no, exactamente, pero digo, al final del día, si estamos hablando de esta posibilidad de juzgar a los niños como adultos, vamos a analizar todo, ¿no?, desde la integralidad. Y además de estos datos que son desgarradores, como la pobreza de los niños, ¿no?, en un 49,4%, hablemos también de que el homicidio es la primera causa de muerte en niños de 1 a 17 años, ¿no? O que efectivamente el suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes de 12 a 14 años. En el caso de los suicidios, en el caso de los homicidios, doctora, románticamente llamados como daños colaterales, ¿no? Además, entre daños colaterales y también estos niños que son reclutados, ¿no?, en bandas delincuenciales, que por ejemplo, como sicarios saben que tienen un promedio de vida de hasta 20 años máximo, ¿no? Uh-huh. Y que la necesidad muchas veces les empuja a tomar esas decisiones. Porque no es que un niño nace ¿no?, primero crece y de repente dice, qué lindo, me voy a vincular a una banda delincuencial. No es así tan romántica la situación, ¿no?, que estamos viviendo aquí. Entonces, yo creo que es muy importante, en este caso en particular, nuestra posición como defensores de derechos humanos, varias organizaciones de sociedad civil, es que efectivamente exigimos que se retire esa pretensión de modificar las penas, de juzgar a los niños, niñas y adolescentes como adultos, de una ley además que no tiene nada que ver con esta materia, ¿no es cierto?, que al final del día viene a ser también un irrespeto, ¿no?, para los niños, niñas y adolescentes. Queremos tratar
estos temas de manera técnica especializada, porque así se deben tratar. Esta no es la ley. Es la ley de integridad pública denominada así, que también tratada como económico urgente. Exactamente. ¿Cómo pretenden incluir una reforma que tiene que ver con el tratamiento de la niñez y la adolescencia a través del punitivismo? Incluso pensando en la vida de adulto, doctora. Hemos vivido durante los últimos años con esta tendencia de querer la mano dura, ¿no? Y a partir de ahí, lo que los expertos denominan el populismo penal. Creer que endureciendo las penas se van a reducir el número de infractores o el número de delitos, y el resultado más bien ha sido todo lo contrario, porque yo suelo usar una frase siempre cuando estamos hablando de esto, y los delincuentes no van con la Constitución ni con la ley bajo el brazo. La solución pasa por otras vías. Y además hay que tomar en cuenta algo, y eso es muy importante, no porque aumenten las penas o no porque se mande el mensaje de que los adolescentes van a ser juzgados como adultos, van a dejar de ser reclutados por las bandas delincuenciales. Eso no va a pasar, porque estos niños son vistos como material desechable, lastimosamente. Y ahí poner algo en acento. Lastimosamente por las bandas delincuenciales, pero también con estas visiones tan pequeñitas y adultocéntricas por el Estado, ¿no? Porque si nos importaría la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, si nos importaría su cuidado, si nos importaría realmente su futuro, no estaríamos debatiendo estos temas. Estaríamos debatiendo cómo garantizamos que estos niños, ¿no?, en lugares recónditos en donde el Estado no llega y sí llega el crimen organizado, debemos arrancarlos, ¿no?, de este crimen organizado, garantizándoles bienestar social, ¿no? Es decir, educación, salud, trabajo, ¿no? Garantizarles una vida digna. Y de esto no se habla, porque es muy cómodo hablar de lo otro, ¿no? Es muy cómodo decir, claro, hay que sancionarlos como adultos y de alguna manera frases buscavotos, ¿no? Para mañana, no sé, garantizar ciertos votos, ya sea para votaciones locales o nacionales. Pero realmente, si nos importarían los niños, niñas y adolescentes, se habría hecho otras cosas. Por ejemplo, hoy podríamos decir, no, pero sí se está trabajando en el tema de reclutamiento, ¿no?, de prevención de reclutamiento de niños, con algunas falencias y con varias incoherencias, porque yo no puedo hablar de reclutamiento de niños a través de la creación de un comité, bienvenido sea, para que se puedan hacer programas y políticas encaminados a estos, cuando no reconozco que hay niños que deben ser desvinculados del crimen organizado. Que eso es algo que no se está hablando, ¿no? Si nosotros revisamos quienes forman parte del comité, no vemos que está, por ejemplo, Fiscalía o Judicatura, lo que quiere decir que no estamos dispuestos a cambiar esta realidad social. Si hemos dicho, y el gobierno, ha dado una cifra de que al menos el 60% de miembros de estas bandas delincuenciales son adolescentes, son jóvenes, ¿por qué no hablar de cómo les arrancamos de estas bandas, no cómo desvinculamos a estos niños y adolescentes de estas bandas delincuenciales? De esto nos estamos hablando. Entonces vamos por la vía más rápida, ¿no es cierto?, que es este populismo penal que cala bien, ¿no?, a quien quiere escuchar, a quien no quiere indagar un poquito más y a quien no siente, ¿no?, la necesidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí sí cabe la palabra nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que a ratos dice, está muy trillada esa frase, ¿no? La tomamos de esa forma, pero sí, porque tanto la sociedad como la familia, como el Estado no puede restarse de una obligación que todos tenemos. Como adultos que somos, ¿no?, entender que los niños, niñas y adolescentes están en desarrollo y nosotros somos su luz, su guía, y nosotros garantizamos su protección integral. Usted hacía referencia, doctora, a esta convocatoria que se ha hecho desde la Vicepresidencia de la República para la conformación de un comité, ¿no? Y han dicho, después de esta reunión, que fue presidida por la vicepresidenta María José Pinto, donde están diferentes ministros y ministras de Estado, que el gobierno en 30 días tendrá listo un plan para evitar el reclutamiento de niños por parte del crimen organizado. A la par, el ministro del Interior, el señor Reinberg, ha dicho que de hecho es el que preside el comité, que durante esta primera sesión se aprobó una estrategia nacional para prevenir el reclutamiento de menores. ¿Usted conoce qué contiene esa estrategia? ¿Se sabe? Porque, a mí me suena, cuando el gobierno de Noboa dice, la estrategia para evitar el reclutamiento, me suena a Plan Fénix.
Es decir, un documento, una estrategia que nunca conocimos, que no sabemos de qué se trata. No, lastimosamente no conozco esa estrategia. Y algo que sí hay que también llamar la atención es que este comité, digamos, ojalá esté abierto a organizaciones de sociedad civil, a personas que quizá trabajan día a día en estos temas y que pueden conocer, para no dar palos de ciego, a dónde ir, qué atacar, ¿no? Eso es muy importante. Esta estrategia no la conozco, pero qué importante sería que antes de hablar de estos temas, como el juzgamiento de niños como adultos, conozcamos esta estrategia, veamos por dónde está yendo el gobierno, ¿no? Hasta para entender por qué razón se está poniendo hoy por hoy en una ley que no tiene nada que ver con niñez y adolescencia esta reforma, ¿no? Una reforma que además, como bien hemos comentado en varias no solamente yo, me refiero a todas las organizaciones y defensores de derechos humanos que hemos alzado la voz frente a esta situación, que hemos dicho que vulnera, ¿no?, la Constitución, pero también estándares internacionales. Y ahí también preocupa algo, ¿no?, la respuesta de quienes están impulsando esta reforma, y me refiero a varios asambleístas. Incluso uno de ellos ha dicho que si es del caso nos salremos de los tratados internacionales que ya hemos ratificado como Ecuador. Eso llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que también es parte de estos mensajes sin contenido, lastimosamente, que se han enviado para sustentar esta reforma que tampoco tiene sustento, ¿no? Pero que son parte de una estrategia, creo que global, ¿no? Porque, digamos, a modo macro, hemos visto cómo Trump, como Milei, por ejemplo, deciden salirse de la Organización Mundial de la Salud, por ponerle un ejemplo. El caso de Ecuador no es tan distinto, por ejemplo, después de haber violado toda norma internacional cuando invadieron la Embajada de México, por ponerle un ejemplo. Sí, no sería, o sea, y eso preocupa, ¿no es cierto? Porque de repente, como lo ven muy fácil, como no importa de repente cómo quedemos a nivel internacional, entonces lanzan este tema. Pero yo quiero alertar a la ciudadanía. Imagínense ustedes lo que implicaría el que digamos mañana ya no queremos formar parte de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Cuando fuimos uno de los países, en su momento, ejemplo a nivel Latinoamérica, a nivel mundial incluso, cómo tratamos y cómo entendimos esa doctrina de protección integral, que hoy por hoy está además en toda la Constitución, ¿no? La Convención de Derechos del Niño está y la podemos encontrar en toda nuestra Constitución, en donde entendimos, decía, que los niños son sujetos de derecho, no objetos de tutela, en donde entendimos que el interés superior del niño es un principio que hace posible que los adultos analicemos, ¿no?, qué beneficio trae el poner, por ejemplo, una norma o una reforma de este estilo, y siempre vamos ponderando derechos a garantizar lo que mejor convenga a estos niños, niñas y adolescentes. Aquí no se está tratando esto, ¿no? Lastimosamente, y tengo que decir, nosotros hemos pedido ser escuchados en Comisión General en la Asamblea Nacional. Y cuando hablo de nosotros, digo varias organizaciones de sociedad civil quienes defendemos derechos por mucho tiempo de niños, niñas y adolescentes. Y no se nos ha dado una respuesta. Y eso también es grave, Alexis, porque legislar a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes, ¿no? Varios eruditos que se han equivocado porque hay muestra de esto, leyes, ¿no?, en 7 días después de haberlas aprobado. Y vulnerando derechos en esas leyes, ¿no? Entonces vemos que lastimosamente no quieren escuchar a la ciudadanía, tienen quizá una consigna ya establecida, pero listo, si es que esa consigna está establecida, que no sea a costo, de la niñez y la adolescencia. Pero, a ver, me parece súper contradictorio esto, doctora Cybel, porque desde el 14 de mayo hasta acá hemos tenido un presidente de la Asamblea que nos habla de una nueva política, de un nuevo momento, de puertas abiertas, de hablar, de conversar, y más bien lo que se ha demostrado es que ellos se están ensimismando, se están encerrando y que no están queriendo escuchar, que no les escuchen a los de la oposición, yo entiendo, ¿ya?, por las broncas políticas. Ni siquiera eso está bien, porque en una sociedad democrática tienes que escuchar a todos, aunque no te guste lo que digan. Pero que organizaciones sociales interesadas en el bienestar de la niñez, de la adolescencia,
quieran ser recibidas en la asamblea y no reciban una respuesta, sí resulta muy preocupante. Y hay un llamado, digo, al señor Olsen, que mucha gente dice, es que es buena gente, es un buen tipo y no sé qué, pero acá me está demostrando todo lo contrario. No tengo el gusto de conocer al presidente de la asamblea, pero realmente esta actitud de negarse a escuchar a expertos, a expertas, con muchos años de experiencia que puedan explicar las razones por las cuales se está poniendo o se hace un pedido, una exigencia muy clara de que se retire esta pretensión de esta norma que nada tiene que ver con niñez y adolescencia, es algo que deja en el imaginario mucha preocupación, ¿no? Y digo imaginario social porque al final del día lo que están diciendo es, digan lo que digan, hagan lo que hagan, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y creo que no estamos tampoco en una situación, o no deberíamos estar en una situación así, ¿no? Es la primera vez durante muchos años que se niega la posibilidad de escucha, de participación activa y protagónica de la ciudadanía en temas de interés público, como es este caso, ¿no? Y sí nos ha llamado la atención, porque si al final se aprueba, hoy se va a debatir, si no estoy mal, esta ley, si al final se aprueba esta reforma en contra de los niños y niñas adolescentes, de los adolescentes infractores, hemos retrocedido en derechos. Y más allá que podamos nosotros presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque aquí la Corte Constitucional tiene un trabajo enorme, no solamente con esta reforma que se dará, ojalá no se dé, sino con otras leyes que ya han sido aprobadas. No es menos cierto que esto manda un mensaje muy, muy preocupante a la ciudadanía. Primero porque hoy por hoy nos están diciendo que la culpa los tienen los adolescentes infractores, ¿no? Y esta visión tan pequeña respecto a lo que realmente está sucediendo en el país, sí debe llamar la atención a todos. Digamos, por último, si usted está de acuerdo, a quienes nos escuchan, de que sean sancionados los niños y niñas adolescentes como adultos, recuerde usted que esa no es la justificación, o esto no va a ser la diferencia en realidad. Primero porque los niños, niñas y adolescentes son víctimas de criminales, de delincuentes. A ellos sí hay que sancionarlos. Y esto es algo que no se ha hecho. Recientemente veía, ¿no? Todos recordaremos, en Jipijapa se aprendió y luego pues hay un proceso investigativo de un policía que enseñaba a ser sicarios a niños. Y era la primera sentencia sobre reclutamiento o trata con fines de reclutamiento forzoso. Pues finalmente cambiaron, retipificaron, ¿no?, este delito, y hoy está sancionado por otro tema que no tiene nada que ver con el reclutamiento. ¿Qué dice esto a la sociedad? Que no estamos dispuestos realmente, ¿no?, desde el gobierno, desde el Estado, a combatir la criminalidad, que no pasa por el conflicto armado interno, que no pasa por estados de excepción, pasa por conocimiento, pasa por políticas públicas, pasa por ese tan ansiado Plan Fénix que hasta el día de hoy no lo vemos, y que definitivamente la culpa no lo tienen los niños. Yo pregunto a la sociedad, ¿estamos dispuestos a poner esa responsabilidad en espaldas mínimas? O sea, decir a los adolescentes, tú tienes la culpa de todo lo que nos está pasando, porque básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Al decirles, les vamos a juzgar como adultos. No los vamos a ver como víctimas, sino como parte de esa delincuencia organizada, porque a voluntad ustedes han querido, ¿no?, ir para allá, cuando en realidad no es así. Yo sí insisto en algo que es muy importante. ¿Por qué no atacamos las causas subyacentes de esta problemática? ¿Por qué no hablamos de la pobreza multidimensional extrema? ¿Por qué no hablamos de la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué no hablamos de esas escuelas a las que ya no es un lugar seguro? O sea, los niños hay que rescatarlos, ¿no? De las escuelas. Que rescatarlos. O sea, y hay algunos planes y algunos programas exitosos. Ahora, por ejemplo, a propósito de la pauta publicitaria, la prefectura de Pichincha tiene un programa de escuelas deportivas para niñas y niños. Les enseñas a destrezas, básquetbol, fútbol, ajedrez, natación, diferentes disciplinas deportivas. Es decir, darles oportunidades de que, digamos, más allá del ámbito educativo, académico, puedan empezar a desarrollar esas destrezas para que en el futuro, digamos, puedan encontrar alguna oportunidad también en tareas lúdicas, en el deporte. El tema es rescatarles a los niños, porque por otro lado, doctora, usted le sanciona a un niño como adulto, digamos, cumple los 18 años, le traslada del centro de menores infractores
a una cárcel, sabemos lo que son las cárceles en el país, son centros de adiestramiento para delincuentes, o sea, no son centros de rehabilitación. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con esos niños? O sea, no van a tener un futuro nunca, no lo tuvieron antes, no lo van a tener menos ahora. Claro, y sobre esa visión estamos cancelando el futuro de generaciones enteras que mañana seguramente serán adultos y estarán aquí, ¿no? Incluso pretendiendo gobernarnos, por ejemplo, ¿no? Con todas estas limitantes que existen. ¿Por qué no hablar? Yo sí diría, ¿por qué no podemos hablar también de si el sistema de justicia juvenil restaurativa en este país está funcionando? Si es que efectivamente queremos hablar de esta realidad tan grave que lacera a familias enteras, a niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué no comenzamos a trabajar, por ejemplo, en programas de prevención del delito dentro de las escuelas? ¿No? Ya es momento de que se haga una evaluación de este programa de escuelas seguras, ¿no? Pero la ministra Alegría Crespo dice que se están matando entre ellos, pues. Y es que esas son visiones que debemos cambiar. Yo creo que por más que el gobierno tenga una visión más bien punitivista, securitista, sin enfoque de derechos humanos, hay una gran parte de la sociedad que entiende lo que son los derechos humanos, que entiende que la Constitución es una Constitución efectivamente que garantiza derechos, ¿no? Y que sobre esa base debemos por lo menos exigir que las respuestas sean sobre la base de la dignidad de las personas, más aún cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes. Lo que quiero decir con esto es que al final del día deberíamos todos aunar esfuerzos para que niños y niñas no tengan que recuperarse de su infancia, ¿no es cierto?, sino que garantizarles una vida digna, de modo que mañana cuando sean adultos estén aquí sentados, hablando con propiedad, diciendo, ¿no?, que en efecto tuvieron una vida digna y que quisieran replicar lo mismo a nivel país. Pero cuando vivimos en una burbuja, cuando tratamos estos temas graves, ¿no?, sin la profundidad que merecen, entonces es cuando caemos en estas retóricas punitivas, de militarización, que no han dado resultado además ya en otros países. Si fuese por esto, Colombia estaría, ¿no?, muy bien y no hubiese mantenido más de 50 años de un conflicto armado, ¿no? Asimismo México, ¿no? No tendrían crimen organizado, ¿no?, narcotráfico. Entonces creo que ya es momento también de aprender de estas lecciones de otros países para no repetir la misma receta, ¿no? ¿Por qué no tratamos, y yo coincido con usted, qué importante trabajar con los niños desde la cultura, ¿no? Qué importante desde la parte educativa, ¿no? ¿Dónde están esas pedagogías de la paz? De la cultura de paz para erradicar las violencias por ejemplo, en las escuelas. A nivel nacional, ¿no? No existe. Y a nivel nacional. Nadie habla de esto, ¿no? Todo es arremetida. ¿Por qué nos gusta la mano dura? ¿Por qué nos encanta, ¿no?, que los militares estén en las calles? Usted lo decía hace un momento. ¿Por qué? Porque da votos. Porque hay ese efecto de buquelización de la política a nivel regional. Y porque eso les hace creer que da votos. Y que así se ganan elecciones. Lastimosamente, los votos no, y al final ganar esas elecciones no garantiza que nuestro país va a salir de una grave crisis de seguridad y de violencia que es la que vivimos a diario, y que pasa factura no precisamente a los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, porque esa es otra cosa que ha pasado en este país. Nos han hecho pensar que hay niños que merecen ser protegidos y hay otros niños que merecen simplemente cárcel y penas, ¿no es cierto? Que no tienen oportunidad. Exactamente, cuando la protección integral de todos los niños sin excepción debería ser una norma, ¿no?, una regla, no solamente establecida en la Constitución, yo creo que interna, ¿no? ¿Cómo no proteger a un niño, independientemente de que no sea nuestro hijo, ¿no? Pero a ver, doctora, yo le planteaba hace un momento, a propósito de la doble moral, esta contradicción que encuentro entre lo que dice y nos vende el presidente de la Asamblea, Olsen, y esa negativa a una respuesta de un pedido absolutamente pertinente de parte de ustedes. Queremos ser recibidos en Comisión General en la Asamblea no les ha dado ningún tipo de respuesta. Yo quisiera ampliar al gobierno nacional, es decir, una es la propuesta de este asambleísta que quiere sancionar a los menores de edad como adultos, mientras el gobierno tiene o sostiene todavía a una ministra de los Derechos Humanos, la señora Ariana Tanca. Yo no sé cuál es la percepción, visión
el criterio de ella con respecto de esta iniciativa legal, por ejemplo. O no sé si es que este asambleísta de ADN fue donde el presidente y con sus ministros vinculados al área social les dijo, voy a plantear esto, y los ministros le dijeron, sí, estamos de acuerdo, dale. O sea, me encantaría saber qué opina la ministra de Derechos Humanos con respecto de esto. Me encantaría saber qué es lo que opina la señora Lavinia Balbonesi, a la que le invitan todos los días a los medios alineados con el gobierno, que tiene un programa ANA, que se ocupa de las mujeres y que echa muy buena onda en sus redes sociales, la señora Balbonesi, pero me encantaría saber qué es lo que opina ella de la posibilidad de que los menores sean sancionados como adultos, pero no se conoce, ni el propio presidente se sabe qué es lo que opina. Exactamente, y eso es muy importante, ¿no? Tener un criterio de parte del gobierno, de parte del tutor del pueblo, en esto y en otras cosas nos daría muchas luces, porque hoy por hoy lo único que estamos viendo es un gobierno que ha decidido vulnerar derechos, ¿no? Que más bien, o replanteando, que los derechos humanos poco o nada importan, y que la garantía que devienen de los mismos efectivamente estorban, y cuando pasa esta situación, estamos frente entonces a un gobierno dictatorial, y eso es muy complicado, ¿no? Eso nos llama o debe llamar a toda la sociedad la atención. Ahora, con relación a esta reforma, pedíamos ser escuchados en Comisión General, ahora exigimos que retiren, ¿no? Porque no fuimos escuchados, queríamos dar los argumentos necesarios, pero ahora que no ha pasado eso y están a puertas de efectivamente tratar en segundo debate esta reforma, yo sí me hago eco de esto, ¿no? La exigencia de sacar estas reformas de esa ley que nada tiene que ver con niñez y adolescencia. Seamos éticos, ¿no? Trabajemos desde la ética, desde esta empatía que los niños, niñas y adolescentes además merecen desde la protección y cuidado, para sacar este tema, y por último, si hay que tratarlo, se lo haga con la suficiencia ¿no? necesaria, con la técnica, con la especialidad que esto merece, y no entre gallos y medianoche en una ley que nada tiene que ver con niñez y adolescencia, en donde al final del día la respuesta que estamos dando a los niños, niñas y adolescentes es lamentable. O sea, ¿cómo es posible? Porque el mensaje es claro, ¿no es cierto? Hay niños, ciertas clases de niños que deben ser protegidos, otros que no deben ser protegidos, que por lo general son empobrecidos, racializados, afrodescendientes, hay que decirlo con claridad, como los niños de las Malvinas, que siempre debemos verles de manera sospechosa, ¿no? Como criminales. Y eso no está bien en una sociedad. Y terminan dándoles la espalda por segunda vez consecutiva, porque digamos, venimos arrastrando la no aprobación del Código de la Niñez a esto, de paso, doctora Cibel. Exactamente. Eso dice mucho de en qué posición están los niños, ¿no? Este grupo de atención prioritaria en el país, en el imaginario de todos, los adultos que conformamos este país y especialmente del gobierno. Muchísimas gracias a Cibel Martínez, abogada especializada en materia de derechos humanos, cuidado de los niños, de las mujeres, hablando sobre esta iniciativa que se va a resolver hoy y que ya también ha emitido las alertas la directora para la región de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, ¿no? Preocupada también sobre lo que ocurre en el Ecuador con respecto de los derechos humanos y especialmente los derechos de los niños. 9 en punto, nos despedimos, nos volvemos a ver mañana nuevamente.